Les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque todavía hasta este momento el Señor los ha guardado. No podemos negar que vamos cuesta arriba, hermanos, pero la mano del Señor nos sostiene, nos ayuda. Aquí creo que el que se ve que va con la 4x4, hermano Oscar, hermano, él sí va con la 4x4, pero nosotros vamos que apenitas en la primera, pero ahí vamos, hermano. Pero yo creo que el Señor los va a ayudar a llegar hasta el final con la ayuda del Señor, hermanos. Damos gracias al Señor por las victorias que ha obtenido la iglesia. Que el Señor bendiga grandemente a los hermanos que han desempeñado privilegio. Que el Señor les siga fortaleciendo para poder trabajar en la obra del Señor. También, mis queridos hermanos, los unimos a la alegría que tiene nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Y nuestra hermana Carolina. Yo creo que el Señor ha sido grande con ellos, mis queridos hermanos. Ellos tienen una razón para alabar y glorificar el nombre de Dios, porque el Señor ha sido fiel con ellos. Ahora ellos tienen que serle fiel al Señor, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es que la iglesia va de aumento en aumento, de victoria en victoria, mis queridos hermanos, porque la victoria que el Señor ha dado esta mañana, vea, desde la mañanita estamos en este lugar y usted se ve fresco como la lechuga, mis queridos hermanos, y es porque el Señor es bueno, mis queridos hermanos. Vea, estos dos jóvenes que pasaron las aguas, ahora se ven hasta más rejuvenecidos, mis queridos hermanos, y esas cosas solo las hace mi Redentor, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a continuar con esto, mis queridos hermanos, porque yo sé que usted está ansioso de escuchar palabra de Dios. Simplemente no se me vaya a dormir, porque entonces si se duerme vamos a terminar el culto sin usted, aleluya. Vamos a ir rápidamente al libro de Santiago, mis queridos hermanos. Libro de Santiago en su capítulo 4, para la honra y la gloria de Dios. Santiago, su capítulo 4, su versículo 7, para la honra y la gloria de Dios. Estaremos leyendo, estaremos meditando un momento en la palabra del Señor. ¿Todo lo tenemos, hermano? Viéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le vamos a dar lectura tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra, mis queridos hermanos. Se puede sentar. Damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, porque el Señor es que nos concede este hermoso privilegio y esta hermosa oportunidad de meditar en su palabra que es fiel, viva y eficaz. Y viva, mis queridos hermanos, y es la palabra que nos alumbra en este camino, es la palabra que nos da vida, mis queridos hermanos y amigos que nos van a estar escuchando por las redes sociales. Que el Señor les bendiga a esos amigos que les invitamos que siempre se conecten ahí para escuchar la palabra de Dios. Y si los pueden visitar, que nos visiten, mis queridos hermanos. Yo creo que la vida de ellos puede ser aún más bendecida, porque la palabra, vea como dijo el 8, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Así que, mis queridos hermanos, les invitamos a ellos que se acerquen a Dios y el Señor se acercará a ellos, aleluya. Hemos leído un pasaje de las Escrituras, mis queridos hermanos, donde el Señor nos está dando a nosotros dos consejos, mis queridos hermanos, para que podamos obtener éxito en este camino. Y es que, mis queridos hermanos, el hermano Santiago les escribía a estas 12 tribus, mis queridos hermanos, a estas 12 tribus que habían sido esparcidas por el Evangelio. Porque vea bien, mis queridos hermanos, en aquel tiempo era muy difícil servirle al Señor. No es como ahora, mis queridos hermanos, que usted puede andar gritando por las calles ahí, predicando el Evangelio. Nosotros los podemos reunir aquí todos los días, alabar a nuestro Dios, y nadie viene a azotarlos, a quererlos meterlos presos. Pero en aquel tiempo la iglesia tenía persecución, mis queridos hermanos, pero ahora los ha dado esa libertad el Señor para que podamos alabar y glorificar su santo y bendito nombre, mis queridos hermanos. Pero yo creo que habrá un tiempo donde la palabra será escaseada, mis queridos hermanos. Pero mientras tanto, nosotros hay que predicar que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, y mi Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Alabado sea el Cordero de la gloria.
Así que, mis queridos hermanos, el hermano Santiago les está escribiendo esta carta, mis queridos hermanos, a esos hermanos que habían sido esparcidos de allá de Israel, mis queridos hermanos. Y vea cómo empieza, mis queridos hermanos, desde el capítulo 4 les empieza a desarrollar la carta y diciéndoles que en la falsa amistad, mis queridos hermanos, ¿sabe por qué le digo la falsa amistad, mis queridos hermanos? Porque él les quería dar a entender que nosotros, mis queridos hermanos, no los podemos asociar, no los podemos enredar con las cosas del mundo. Y especialmente, mis queridos hermanos, déjenme decirle a los jóvenes que pasaron las aguas en esta mañana, vendrán muchas ofertas para ellos, vendrán tal vez muchos amigos a decirles, vamos a la fiesta, vamos a esto y a los otros, pero déjenme decirle que la palabra dice que los sometamos a Dios, que aguantemos, mis queridos hermanos, a las hechanzas del enemigo, que podamos resistir y tendremos la victoria, aleluya. Así que, mis queridos hermanos, es la falsa amistad, mis queridos hermanos, que tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos, cuando la iglesia deja de vigilar, cuando la iglesia, mis queridos hermanos, ignora las hechanzas del enemigo, el enemigo empieza a meter amistades al mundo. Pero puede decir usted tal vez, ¿cómo un amigo va a venir a meter hechanzas aquí? No, mis queridos hermanos, tal vez otro viene con otra doctrina, enseñando otras cosas, mis queridos hermanos, cosas mundanas, pero la iglesia de Cristo tiene que estar velando, pensando en el Cristo de la gloria y diciendo que los de autoridad y que los de, mis queridos hermanos, esa valentía de decir no al mundo y decirle sí al Cristo, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque a veces, mis queridos hermanos, cuando aquel hermanito guapo viene a predicar y a decir otras cosas que son contra el evangelio, contra la doctrina, mis queridos hermanos, y a querer enredar el mundo con la iglesia, a veces pensamos dos veces, mis queridos hermanos, en parar esas cosas. Pero yo creo que el Señor ha dado valentía y autoridad para decir no al mundo y decir sí al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener valentía, mis queridos hermanos, para decirle no a los enredos, a las malas amistades del mundo. Nosotros, mis queridos hermanos, estamos en el mundo, pero no tenemos nada que ver con este mundo. Tenemos, mis queridos hermanos, tal vez pueden decir, no, pero es que aquí el gobierno los gobierna. No, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos un gobierno, y es el gobierno celestial, aquel del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea su nombre. Porque si usted se deja gobernar de este gobierno, hermano, lo va a poner patas arriba rapidito a usted. Ellos dicen que quieren arreglar al ser humano y más lo arruinan, hermano. ¿Saben, mis queridos hermanos? Y ponen leyes de una y de otra manera. Y a veces nosotros, mis queridos hermanos, predicamos la palabra aquí. Y gracias al Señor, que el Señor los ha bendecido, mis queridos hermanos, con estos medios para poder esparcer esta palabra. Pero cuando venimos a decirle, mis queridos hermanos, a esta gente que está haciendo malo y predicar contra lo que ellos están diciendo que es bueno, que es, mis queridos hermanos, la asociación que puede hacer lo que quiera. El hombre se puede casar con un hombre y una mujer. Eso, mis queridos hermanos, al ratito ya tienen quejas ahí en el YouTube también. Y le dije, sigan diciendo eso y les cancelamos el YouTube. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque esto va de peor en peor, mis queridos hermanos. Pero la iglesia de Cristo tiene que tener la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. En el blanco de aquel que los ha llamado, de aquel que los ha rescatado. Aunque el mundo esté perdido, nosotros estamos en victoria. La iglesia está en victoria, aleluya. Nosotros no podemos descallar esas cosas, hermanos. Había un trabajo, mis queridos hermanos, que simplemente Dios sabe por qué hace las cosas. Antes de salirme al último trabajo que tuve, mis queridos hermanos, en un restaurante, me llamaron y me dijeron, mira, decirle a todititos los trabajadores que están aquí, que ahora el fulano ya no se llama fulano, ahora se llama fulana. Y me quedo con la boca abierta, hermanos. ¿Cómo estás diciendo? Así es, medio ahora se llama fulana. No, pero ¿y cómo? Y mirá, es que este hombre, ¿y cómo es que ahora sí se llama? Lo que ellos digan, eso es, me dijo. Póngase a pensar usted en eso, hermano.
¿Cómo está esta situación, mis queridos hermanos? Por eso, mis queridos hermanos, hay que estar vigilantes y no dejar meter ninguna basura del diablo a la iglesia y nosotros en nuestras vidas personales, mis queridos hermanos. No podemos, mis queridos hermanos, enredarlos con el mundo, dejarlos meter acechanzas del enemigo, que esto está bueno, que esto está lo otro, que esto no, que esto sí. Mis queridos hermanos, usted que me está escuchando, aquí está la palabra de Dios, aquí está lo bueno, aquí está lo sincero y lo que lo guía hacia el Padre Celestial. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así, mis queridos hermanos, que Él les decía, tengan cuidado con estas falsas amistades. Mis queridos hermanos, ya en el versículo 6 le decía, ¿qué piensan de las falsas escrituras? Piensan que la escritura de gusto dice, mis queridos hermanos, que el Señor, que el Espíritu que los ha dado, los anhela. Mis queridos hermanos, que seamos, mis queridos hermanos, en este mundo que estemos sin pecados, mis queridos hermanos. Así los anhela este Espíritu Santo. Oiga bien la palabra, Espíritu Santo, mis queridos hermanos, nos anhela celosamente que estemos libres de todo pecado. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, mis queridos hermanos, le dice allá en el 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Vean bien, mis queridos hermanos, la clave en el éxito, mis queridos hermanos. Someterlo a Dios, resistir al enemigo y Él huirá de nosotros. Vea bien, mis queridos hermanos, qué palabra tan poderosa. Mis queridos hermanos, ¿quién no va a querer que el diablo huya de usted? ¿O a quién le gusta a usted a quién le gusta que el diablo le haga guerra? ¿A quién le gusta a usted que su esposo venga enojado, endiablado de la calle? No es él, es el diablo. ¿A quién le gusta que sus hijos se le levanten y se le rebelen? No son ellos, es el diablo. ¿A cuánto le gusta a estos hermanos que el diablo le esté atormentando la vida, mis queridos hermanos? A nadie les gusta, pero para eso hay dos requisitos, mis queridos hermanos. Obedecer al Señor, someterlo bajo su palabra y dice resistir al enemigo y Él huirá de nosotros. Vea bien, mis queridos hermanos, yo no creo que haya aquí quien le guste andar de la mano con el diablo. Nadie quiere ese animal feo cerca de nosotros. Nadie, mis queridos hermanos. ¿Quién quiere que en el trabajo le hagan la guerra y no son ellos, sino que es el diablo? Mis queridos hermanos, nadie quiere ese animal feo. ¿O será que usted lo quiere? Allá es usted, mis queridos hermanos, pero yo no lo quiero cerca. Pero para eso, mis queridos hermanos, la palabra dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Resistencia, mis queridos hermanos, también es, mis queridos hermanos, como digamos cuando los atletas corren. Eso no es, mis queridos hermanos, de aquel que corre más, sino de aquel que resiste más. Vea bien, mis queridos hermanos, tal vez uno puede correr tan fuerte, pero corrió solamente la mitad y se cansó y cayó. Mas aquel que resistió, ese perseveró y alcanzó y llegó a la meta final, mis queridos hermanos. Por eso es que este camino no es del que corre, no es de aquel, mis queridos hermanos, que va fatigado. Es de aquel que llega al final, es de aquel que llega al reino de Dios, aquel que va a recibir la corona de victoria. Alabado sea su nombre. Esto, mis queridos hermanos, es de llegar al final. Que dicen que el hermano Wilfredo, mis queridos hermanos, 2 años le dio duro y trabajaba como loco. Y al tercer año, pues, se fue para el mundo. No, mis queridos hermanos. Esto es de perseverar hasta el final. Esto es de perseverar hasta que el Cristo de la gloria venga. Hasta que el Cristo de la gloria diga, hijo, tus días se terminaron, es la hora que descienda a descansar. Pero mientras tanto levantaremos la voz y diremos, Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito Dios. ¿Saben, mis queridos hermanos, que el diablo, cuando alguien quiere en verdad predicar la palabra de Dios, le digo que el diablo se levanta de una manera que tal vez no tiene idea? Pero yo le doy un consejo. Hay que resistir al enemigo. Hay que resistir, mis queridos hermanos, y esta es la gran victoria.
Cuando nosotros resistimos, mis queridos hermanos, tendremos la victoria. Yo no sé si usted lo puede creer, mis queridos hermanos, pero basado en la escritura, dice, mis queridos hermanos, que el enemigo siempre va a venir a atacarlo. Y siempre, mis queridos hermanos, nuestra fe, nuestra paciencia va a ser probada, aleluya. La palabra de Dios nos enseña, mis queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que el primero que se le presentó fue el diablo, mis queridos hermanos, y lo tentó 3 veces, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor, mis queridos hermanos, resistió. Pero ¿cómo resistió? Porque estaba lleno de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, porque cada respuesta que le daba era basada a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que el diablo huyó por un tiempo. O sea, mis queridos hermanos, cuando usted diga, hoy sí le di duro al diablo, hoy sí esta prueba ya la pasé, no baje la guardia, que él va a regresar. No baje la guardia, porque él va a regresar, mis queridos hermanos. Él va a regresar y va a venir con una legión que yo les aseguro, mis queridos hermanos, que va a venir más fuerte. Por eso, mis queridos hermanos, podemos ver allá en el libro, mis queridos hermanos, como el apóstol Pablo les dice a estos hermanos que es necesario este camino estar lleno de la armadura de Dios. Mis queridos hermanos, este camino tenemos que estar preparados. Si estamos en guerra o no estamos en guerra, nosotros siempre tenemos que estar en activa, mis queridos hermanos, no bajando la guardia, no bajando las manos, mis queridos hermanos. Para cuando el enemigo venga, hay que decirle que con Cristo todo lo podemos, porque Él lo fortalece, Él es el que lo sostiene. Bendito y alabado sea su nombre. Porque, mis queridos hermanos, cuando usted dice, no, yo estoy bien en el Señor ahorita, esta semana me quebré 2 ayunos y me hice una vigilia hasta las 5 de la mañana. Ahorita estoy que el diablo no se me puede acercar. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado. Usted, mis queridos hermanos, siempre nosotros hay que estar diciendo, con mi Cristo todo lo puedo. Con mi Cristo soy más que vencedor. Aunque vengan legiones, aunque venga el diablo, aunque traiga lo que traiga, una trinchera, aquí está mi Cristo conmigo. Y yo con Cristo soy más que vencedor. Bendito y alabado sea el Cordero de la Gloria. Aleluya. Yo creo, mis queridos hermanos, que la iglesia con Cristo puede ser más que vencedora. Mis queridos hermanos, han venido problemas, dificultades a nuestra vida, pero hemos visto la mano de Dios moverse a nuestro favor. Mis queridos hermanos, no hace mucho tiempo, a veces nosotros, mis queridos hermanos, hablamos de victoria y victoria, todo esto, pero mis queridos hermanos, allá en los hogares nosotros a veces pasamos problemas, dificultades. Yo no creo, mis queridos hermanos, que aún aquí hay un matrimonio perfecto. Mis queridos hermanos, siempre hay cositas en la vida, mis queridos hermanos, que va a venir a quererlos hacer problemas, dificultades. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que tenemos un diccionario, tenemos una lámpara que los alumbra, algo que nos dirige, y es esta palabra de Dios. Recibíamos, mis queridos, un ataque en nuestro hogar, y yo le decía a mi esposa, mis queridos hermanos, vámonos a la palabra, vámonos a la palabra. El enemigo los va a querer atacar, mis queridos hermanos, de este lado, de otro lado, mis queridos hermanos, por el lado de nuestros hijos, por el lado del esposo, el lado de la esposa, mis queridos hermanos. Pero vámonos a la palabra, a ver que la palabra los aconseja, mis queridos hermanos, porque podemos venir a un ministro, podemos venir a un líder, y claro, los va a aconsejar, mis queridos hermanos, pero tenemos la palabra. Cuando no hayamos salida es cuando podemos acudir, pero mientras tanto, aquí está la que los guía hacia el Padre Celestial. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, hay que someterlos a Dios. Pero ¿cómo los podemos someter a Dios, mis queridos hermanos? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la palabra. Y mire qué bienaventurados somos que los estamos sometiendo a Dios. ¿Cómo hemos estado todo este día aquí, mis queridos hermanos? Sometiéndolos al Cristo de la gloria. Y no es nada fácil, mis queridos hermanos. Cualquiera puede decir, yo puedo hacer un ayuno, pero ni vienen, mis queridos hermanos. Y la cosa es, mis queridos hermanos, que usted se quede callado y esté aquí, mis queridos hermanos, sometido
sometiéndose al Cristo de la gloria, pidiendo misericordia, mis queridos hermanos, porque en este camino por nosotros mismos, mis queridos hermanos, vamos a fracasar, pero más cuando aquel, mis queridos hermanos, Jehová de los ejércitos, va delante de la iglesia, peleando la batalla, tendremos victoria, tenemos victoria, la victoria está segura, porque Jehová de los ejércitos no ha perdido una batalla, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así, mis queridos hermanos, este es el medio como nosotros los podemos someter a Dios, obedeciendo su palabra, escudriñando su palabra, sometiéndolos en oración, mis queridos hermanos. Por medio de la oración, mis queridos hermanos, los acercamos a nuestro Dios. Es la relación que tenemos que tener con nuestro Dios. Por medio del ayuno, por medio de la oración. A veces nosotros, mis queridos hermanos, venimos y oramos un mes, 2 meses, 3 meses, mis queridos hermanos, hablándole y pidiéndole al Señor cuántas cosas, mis queridos hermanos, pero dice el Señor no me responde, pero no lee la palabra. ¿Cómo quiere que el Señor le responda si no lee la palabra? La respuesta está aquí, mi hermano. El Señor dice, pedí y se os dará. Y si no recibimos, es porque estamos pidiendo mal. Sigue escudriñando las escrituras y se va a dar cuenta que es lo malo que está pidiendo. Como decía el hermano, tal vez queremos un buen carro y lo vamos a ver para dónde. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo, hermano? Entonces la palabra es fiel, viva y eficaz. La palabra dice, mis queridos hermanos, que el que pide recibe. Pero ¿será que estamos pidiendo bien? Esa es la pregunta, mis queridos hermanos. Si estamos pidiendo bien, hay que pedir, mis queridos hermanos, que el Señor los ayude a salir a la meta final. Que aunque vengan problemas y dificultades y adversidades, podamos estar agarrados de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, mis queridos hermanos. Aunque las olas vengan a esta altura, mis queridos hermanos, usted no vea una claridad, lo que ve es un desierto. Pero déjeme decirle que Jehová de los ejércitos va a su lado peleando la batalla, porque el Rey de Gloria ha prometido estar con nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Él ha prometido estar con nosotros, mis queridos hermanos. Pero hay que someterlos a Él. Hay que resistir a las tentaciones del enemigo. Aquí, mis queridos hermanos, el enemigo va a venir con ofertas baratísimas. Y no le digo ni barata mejor, sino que regalada. El diablo se presenta, mis queridos hermanos, a nuestra vida como ángel de luz. Miren, mis queridos hermanos, al Señor le dijo Pedro, Señor, no vamos a permitir que te pase esto, cuando el Señor iba hacia la cruz. ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué, mis queridos hermanos? Hay cositas que a nosotros nos parecen. Mire, si a usted el Señor lo quiere pasar por un desierto y un hermano le diga, no hombre, ¿qué estás haciendo ahí? Que no sé qué. Deje que el Señor haga lo que quiera hacer. No deje que otro le robe la bendición. Pero a veces, mis queridos hermanos, nos hace falta el entendimiento para ver qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere, mis queridos hermanos? Porque sabe que nosotros en este camino tendremos que ser probados. Tenemos que ser probados, mis queridos hermanos, si en verdad somos o no somos, o queremos o no queremos. De los dobles ánimos, mis queridos hermanos, no tiene que estar claudicando en 2 pensamientos. Usted tiene que estar claudicando y diciendo, a mi Cristo serviré y para Él viviré, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y si Él vive, usted vive. Alábele que Él vive, mi Cristo vive. Alabado sea su nombre. Ya no más dobles pensamientos, mi hermano. Hay que dedicarlos a servirle al Señor, amarlo sobre todas las cosas. Y usted va a decir, mis queridos hermanos, es que este camino es duro, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice, en este mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener dificultades, pero dice el Señor, no te preocupéis porque yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, mis queridos hermanos, el enemigo ya no puede hacer nada contra nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, no hay que tenerle miedo a aquel que puede lastimar la carne. Mis queridos hermanos, el enemigo no puede tocar nuestra alma, porque el alma le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de los cielos y la tierra. Alabado sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Se alegra usted por eso, hermano? Ya no tiene autoridad sobre nada, mis queridos hermanos. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos?
hay que estar confiando en el Señor. Porque cuando nosotros confiamos, cuando los sometimos y cuando resistimos, el diablo huye de nosotros, hermanos. Tal vez, mis queridos hermanos, a usted lo corren de un trabajo y usted se consigue un trabajo, digamos, trabajaba aquí en Maryland, ahora va a trabajar en Washington. Miren, mis queridos hermanos, déjeme decirle que si usted es una persona que se somete a Dios, que resiste y que siempre se guarda para el Señor, allá van a estar las legiones, el diablo llamando, diciéndole a los demonios, muévanse de ahí, porque ahí vele aquel hermano de Ríos de Agua Viva. Miren, mis queridos hermanos, qué lindo cuando el diablo huye de la presencia de un hombre que se ha sometido al Cristo de la gloria. Los diablos tienen que correr, los diablos tienen que huir. Si usted se va para otra casa, otro apartamento, ese apartamento es limpiado, porque el diablo tiene que huir de la presencia de aquel que se guarda para Dios. Imaginen, mis queridos hermanos, qué lindo es eso. Cuando reconocemos eso, mis queridos hermanos, usted solo en ayuno y oración va a querer pasar. Pero la comida es buena también. Y por eso es que estamos como estamos. Tremendo, hermano. Pero que el Señor los ayude, hermano. Yo creo que con la ayuda del Señor podemos aguantar. Miren, mis queridos hermanos, este camino a veces no le dan ganas de ayunar, ni de orar, ni de nada. Pero así no podemos seguir este camino, hermano. 3 meses ya no lo vemos a usted por estos lados. ¿Por qué? Porque hemos bajado la guardia, mis queridos hermanos. No hemos resistido, como la palabra dice, que cuando el enemigo venga, mis queridos hermanos, tenemos que resistir. Mis queridos hermanos, es que nosotros tenemos que estar constantes en orándole a nuestro Señor, mis queridos hermanos. Estar en someterlos en oración. Miren, mis queridos hermanos, a veces el Señor los pone que oremos, a veces a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y nosotros decimos, ok, pues Señor, gracias por verme puesto esto en mi corazón de orar. Es un mes por las 3 de la mañana todos los días. Ok, Señor, entonces despiértame a las 2 de la mañana. Vino el Señor y no lo despertó, son las 10 de la mañana y usted dormido todavía. Y dice, pues el Señor no quería que orara. ¿Cómo es eso entonces, hermano? Mis queridos hermanos, el que tiene sed, busque el agua. No esté esperando, mis queridos hermanos, que el Señor lo despierte. El Señor lo despierta para ir a trabajar a usted. Hasta 3 alarmas tiene, ¿va? Ponga 2 entonces para levantarse para orar. Todo esto, mis queridos hermanos, es algo que tenemos que averiguar por nuestros modos, mis queridos hermanos, y buscar a nuestro Dios. No hay que estar esperando que los agarren de la mano para esto y lo otro, mis queridos hermanos. Hay que buscar la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Cristo de la gloria, aquel que todo lo puede. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Hay que buscar, mis queridos hermanos, cómo por nuestros medios, cómo los podemos acercar al Señor. Cómo, mis queridos hermanos, los podemos acercar a la presencia del Cristo de la gloria. Alabado sea su nombre. Pero sabe, mis queridos hermanos, todo esto, mis queridos hermanos, se requiere un sacrificio. Un sacrificio como los que se hacían antes, podemos decir, que se sacrificaban animalitos, sacrificaban esto. Ahora ya no, mis queridos hermanos. Ahora es un sacrificio vivo, como en el que se ha presentado usted este día. Un sacrificio vivo hacia el Señor. Un sacrificio agradable hacia el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, no hay que dejar que el enemigo lo robe la bendición. Hay que resistir un poquito más y el que ha de venir vendrá, mis queridos hermanos. Hay que aguantar un poquito más, mis queridos hermanos. Hay que aguantar y no hay que dejar que el enemigo lo robe la bendición. Miren, mis queridos hermanos, le voy a contar algo. Y lo que le voy a contar es bíblico, no crea usted que es algo, un chisme que le vengo a contar. La palabra de Dios allá en el libro de Génesis, si no me equivoco, su capítulo 15, narra algo bien hermoso. Que dice que cuando el Señor le prometió a Abraham toda la gloria, todas las grandezas que él iba a hacer, que nuestro Dios iba a hacer con Abraham, le pidió que hiciera un sacrificio. Le pidió, mis queridos hermanos, si no me equivoco, fueron 5 animalitos los que les pidió. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos,
que vino este hombre y los partió por mitad y los puso de frente en frente. Pero lo que yo quiero llegar, mis queridos hermanos, que dice que cuando él los partió y esperando que el Señor respondiera, mis queridos hermanos, por el sacrificio que lo consumiera, vinieron buitres, mis queridos hermanos, y se querían robar la carne. Se la querían llevar, mis queridos hermanos. Y miren, mis queridos hermanos, dice que Abraham empezó a espantar a aquellos buitres, mis queridos hermanos. Lo que yo le quiero decir en esta hermosa tarde, mis queridos hermanos, si algún buitre le quiere robar la bendición, espántelo, mi querido hermano, porque la bendición de Dios viene. Hay que aguantarlo un poquito. La bendición de Dios viene. Bendito y alabado sea el Cordero de la Gloria. La bendición viene. Hay que aguantarlos, mis queridos hermanos. Tal vez ahorita usted ve un pedazo de pollo en el aire, tal vez un buitre, espántelo, mi hermano. Porque hay que esperar, la bendición de Dios viene, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Miren, mis queridos hermanos, aquí van a haber buitres que los quieran robar la bendición. Pero hay que ser sabios, mis queridos hermanos. Y hay que espantar esos buitres, mis queridos hermanos. Y mira el poder que le ha dado el Señor a la iglesia, mis queridos hermanos. No solamente podemos espantar los buitres, mis queridos hermanos, sino que podemos espantar los demonios. Porque el Señor le ha dado la autoridad a la iglesia, que el diablo huirá de nosotros cuando resistimos, mis queridos hermanos. No a Dios, no a los ángeles, sino que a la iglesia. Los demonios huyen cuando nosotros resistimos, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque ¿sabe por qué, mis queridos hermanos? Al Señor ese tiempo le huyen, mis queridos hermanos. Al Señor desde el fundamento, mis queridos hermanos, desde el principio de la creación, Él ya le huía a nuestro Señor, mis queridos hermanos. Y no solamente, mis queridos hermanos, sino que terminó cuando pasó, mis queridos hermanos, cuando el Señor dio la vida en la cruz del Calvario. Ahí lo terminó de aplastar, mis queridos hermanos. Fue cuando le arrebató las llaves de la muerte y le dijo: ya no tiene potestad de nada, porque el Señor fue el que tuvo la victoria. Y al tercer día Él fue resucitado. Él no fue quedado. Alabado sea su nombre. Vea, mis queridos hermanos, no tiene potestad de nadie. Pero nosotros, mis queridos hermanos, en vez de que Él sale huyendo, nosotros le huimos. Pero en vez de que se lo vaya a llevar, mejor corra, es cierto, mejor corra. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces este camino se hace difícil, que nosotros mejor lo abrazamos. Es difícil, mis queridos hermanos, pero yo creo que con Cristo podemos ser más que vencedores. Yo creo, mis queridos hermanos, que cuando el enemigo se levante, mis queridos hermanos, por medio de nuestros hijos, que este camino se nos hace dificultoso por las peleas que tenemos en nuestro hogar, por las peleas que tenemos en los trabajos. Pero yo puedo decir, mis queridos hermanos, que cuando estamos agarrados de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay marea que los pueda llevar, no hay marea que nos pueda arrastrar, porque estamos agarrados del Rey de Gloria, de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito Dios. Yo creo, mis queridos hermanos, yo creo que aquí hay hermanos que tienen 15 años de estar en el evangelio, hermano. Pero ¿por cómo es que han aguantado tanto, hermano? ¿Por cómo será que han aguantado tanto? La mano de Dios les ha ayudado. La mano de Dios los ha sustentado. Pero ¿será que no han llorado en este camino? Han sido una Magdalena. Pero, mis queridos hermanos, podemos decir Ebenezer. Miren, mis queridos hermanos, y no es que yo le diga ni que usted lo crea ni que no pensemos, mis queridos hermanos, pero a la iglesia han venido, mis queridos hermanos, tormenta, pestilencia. Se ha levantado el enemigo a veces como que es una guerra, mis queridos hermanos, como que es una cuadrilla que viene encima. Pero miren, mis queridos hermanos, cuando reconocemos que nosotros, aunque estemos armados, aunque tengamos, mis queridos hermanos, el machete, la navaja, pero cuando creemos que el que da la victoria es Jehová de los ejércitos, estamos en victoria. La iglesia puede decir: estamos en victoria. Alabado sea su nombre. No se me vaya a dormir, hermano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En este camino, mis queridos hermanos, por eso es que el hermano les dice: someteos a Dios, resistid al enemigo y él huirá de nosotros.
Hay dos requisitos, mis queridos hermanos, para obtener esta victoria. Si nosotros no cumplimos con estos dos requisitos, ¿cómo el diablo va a huir de nosotros? Miren, mis queridos hermanos, como les dije anteriormente, ¿quién no va a querer que este animal feo esté lejos de nosotros? ¿Ah? ¿Cómo no va a querer usted que en su trabajo nadie lo ande molestando, que nadie le ande diciendo esto, que nadie lo ande perturbando, que lo ande invitando a la fiesta, que le ande diciendo que él no es hombre? Mis queridos hermanos, ¿cuántos no queremos tener esta paz que el Señor nos ha dado, mis queridos hermanos? Pero a veces el enemigo los quiere robar esta paz. Pero mire, ¿cómo podemos mantener esta paz? Sometiéndolos a Dios y resistiendo al enemigo. Vea bien, la palabra desde el principio hasta el final y del final hasta el principio. Mis queridos hermanos, la palabra es la misma. A veces nosotros andamos turbados, mis queridos hermanos, pero es lo mismo porque no lo sometemos a Dios y no resistimos al enemigo. No ponemos nuestra parte. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, lo sometemos a Dios, estamos haciendo nuestra parte. Cuando estamos resistiendo al enemigo, a los dardos del enemigo, estamos haciendo nuestra parte. Pero a veces, mis queridos hermanos, queremos que el diablo no se levante contra nosotros. No queremos, mis queridos hermanos, que nadie nos diga nada. No queremos, mis queridos hermanos, no que no tengamos problemas en este camino. Pero si no lo sometemos a Dios, mis queridos hermanos, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo? No hay un modo, mis queridos hermanos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque este camino no es fácil para aquel que le quiere servir al Señor. Pero hay estos consejos, mis queridos hermanos, que los puede ayudar en este camino. Que los sometamos a Dios y resistamos al enemigo. Cuando vengan esas, mis queridos hermanos, esas ofertas baratas, mis queridos hermanos, que los ofrezca el mundo, mis queridos hermanos. Vean, mis queridos hermanos, las ofertas que le llevaron al Señor. No era nada fácil, mis queridos hermanos. Mire que ofrecerle todo el mundo que le adore, hermano. Ay, Señor, tiene que andar bien usted que le ofrezcan un buen pedazo de esta tierra aquí, para que usted lo reproche. Es por eso, mis queridos hermanos, que nosotros hay que pedirle al Señor, mis queridos hermanos. Porque cuando nosotros, mis queridos hermanos, por cualquier afán de este mundo, cambiamos un culto, una adoración al Señor, mis queridos hermanos, esto no es agradable a Dios. No es agradable a Dios, mis queridos hermanos. Yo no conozco su situación, no conozco sus problemas, sus dificultades, pero mi Cristo las conoce y Él las puede resolucionar, mis queridos hermanos. Cuando usted tiene un trabajito que no lo puede congregar, tal vez este día, tal vez el otro, pero mire, pues si usted está en oración diciéndole, Señor, yo quiero congregarme, pruébeme otro trabajo que esto y lo otro, mis queridos hermanos, el Señor se moverá en misericordia. Pero cuando el Señor los ve confortable, que estamos bien ahí, mis queridos hermanos, entonces el Señor, ¿cómo va a hacer algo que nosotros no queremos? Yo no estoy aquí para juzgarlo, mis queridos hermanos, pero lo que yo quiero que usted entienda, que le diga al Señor, que el Señor puede escudriñar su corazón y decir, Señor, yo quiero otro trabajito, yo quiero un trabajo que me permita irte a buscar, acercarme a ti, adorarte, glorificarte, exaltarte y decirte que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Miren, mis queridos hermanos, yo creo, gracias a mi Dios, que gracias, mis queridos hermanos, yo creo que tenemos como 4 o 5 años y yo creo que Dios ha sido bueno, mis queridos hermanos, que a la mayoría de hermanos les permite congregarse. Y yo creo que el Señor va a romper cadenas y la iglesia tiene que estar en oración por los hermanos, que el Señor les ayude, que el Señor les prueba otro trabajo y, como dice el hermano, que les paguen el doble todavía. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor, cuando hace algo, lo hace bien. Es que nosotros que venimos y lo arruinamos, mi hermano. A veces nosotros decimos, esto, el dinero, esto, lo otro es malo. No, los malos somos nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros. Por eso es que a veces, mis queridos hermanos, el Señor no los bendice como los quiere bendecir. Porque los bendice de un poquito, mis queridos hermanos, y ya los creemos la chuleta. Aleluya.
Entonces, mis queridos hermanos, hay que someterlos a Dios. Hay que pedirle al Señor la dirección, mis queridos hermanos. Y yo creo que el Señor se puede glorificar, mis queridos hermanos. Y lo que yo les quiero decir, mis queridos hermanos, que hay que soportar las tentaciones y los dardos del enemigo. Porque el Señor está con usted. Él ha dicho: iglesia, no temas, porque yo estoy contigo. Aunque vengan problemas, dificultades, el creador de los cielos y la tierra está contigo. El alfa y el omega, el principio y el fin. Bendito sea su nombre. Se despertó. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es que mi Cristo es bueno, mis queridos hermanos. Él está, mis queridos hermanos, con las puertas abiertas para ayudar todo aquel que se quiere dejar ayudar. Para bendecir todo aquel que se quiere dejar bendecir. Porque las bendiciones, mis queridos hermanos, vea bien, las victorias del Señor, mis queridos hermanos, no solo vienen de una forma y de otra, vienen todo general, mis queridos hermanos. ¿Cuántos padres no quieren que sus hijos vivan bien? ¿Cuántos padres no quieren que sus hijos vivan feliz? Así nuestro Padre, mis queridos hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero para esto, mis queridos hermanos, hay que trabajar mucho. Porque mire, estas palabritas sencillas y pequeñas tienen una suma importancia grandísima en este camino. Y tienen un resultado, mis queridos hermanos, que nosotros no los podemos ni imaginar. Cuando nosotros resistimos, cuando nosotros nos sometemos a Dios, usted verá los resultados que va a decir: hace tiempo hubiera hecho esto. Porque, mis queridos hermanos, la victoria de Dios es grande. La victoria de Dios que nos da Dios es grande, mis queridos hermanos. Y no es que, mis queridos hermanos, la iglesia no esté en victoria, que usted no esté en victoria, mis queridos hermanos. Vea bien, mis queridos hermanos, la familia de nuestro hermano Efraín, de nuestro hermano Jorge, es una gran victoria, mis queridos hermanos, que sus hijos se hayan bautizado. Y por eso alabamos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Es una gran victoria, mis queridos hermanos, donde no dudamos y creemos en el Rey de Gloria, que nosotros como familia también la vamos a obtener. Y miren, mis queridos hermanos, y qué lindo cuando nosotros tomamos como ejemplo a los otros jóvenes que se han bautizado. Tenemos como explicarle a nuestros hijos: mira, ¿te diste cuenta de lo que hizo este? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú entiendes de esto? Y ahí nosotros poderlos desenvolver y enseñarle a nuestros hijos. Miren, mis queridos hermanos, ¿qué tú piensas del bautismo? Para ver hasta dónde su mentalidad llega y usted se extiende ahí más y enseñarle, mis queridos hermanos, el camino del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ya con nuestra hija ya hace tiempo venimos trabajando, enseñándole, mis queridos hermanos, para el tiempo que tiene que venga que llegar, mis queridos hermanos, ella ya está lista para pasar las aguas, pero primeramente reconocer, mis queridos hermanos, que en este camino hay que tenerle temor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea su nombre. Hay que enseñarles a nuestros hijos, y yo creo, mis queridos hermanos, que la iglesia le está enseñando, porque este es el resultado. Si alguien viene a decir: yo creo que estos hermanos no le están enseñando nada a sus hijos, ¿y cuáles estos son los resultados? Los resultados lo dice todo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis queridos hermanos, la iglesia va de victoria en victoria, pero el Señor quiere dar más todavía a la iglesia. Mis queridos hermanos, qué lindo va a ser, como decía nuestra hermana. Imagine cuando los jóvenes estén casando, mis queridos hermanos. Aleluya. De lo otro que dijo no digo nada, mejor después vamos a hablar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero son victorias grandes, mis queridos hermanos. El Señor es bueno y creemos que lo vamos a ver, porque estamos en las manos de aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que los creó a su semejanza, mis queridos hermanos, aquel que los ha dado la vida, aquel que los ha rescatado. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos están contentos con el Señor, hermanos? ¿Cuántos creen que el Señor los ha bendecido? ¿Cuántos creen que el Señor se ha glorificado este día? ¿Cuántos creen que están fortalecidos? Que el Señor los ha dado una bendición grande, mis queridos hermanos. Y yo creo que la iglesia seguirá en bendición, porque el Creador de los cielos y la tierra está con la iglesia. Bendito sea su nombre. El Señor está con nosotros, hermanos. Fíjense, mis queridos hermanos, que la palabra los enseña: cuando nosotros caemos en pecado, Él se aparta de nosotros. Pero, hermano, el Señor no se aparta de nosotros. Oiga bien las primeras palabras: cuando caemos en pecado. O sea que usted, cuando cometió el pecado, usted se apartó primero de Dios. Entonces, mis queridos hermanos,
mientras tanto estemos aquí sirviéndole al Señor, yo creo que el Señor está con nosotros. El Señor va con la iglesia, mis queridos hermanos. Y cuando usted vea que el sol no nace a su favor, tenga la paciencia en el Rey de Gloria, que el Señor le va a dar la victoria. Tal vez ya pasaron 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, yo no lo sé, en la dificultad que usted tiene. Pero el Señor le dice, guarda un momento, que el Señor viene y vendrá a darte la victoria. Y la victoria que vas a recibir aún es más grande de lo que tú pensabas, porque los pensamientos del hombre no pueden discernir los pensamientos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de grande, mis queridos hermanos, que los vamos a quedar hasta con la boca abierta. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Como decía el hermano, a veces de los que el Señor los ha prometido vemos a todo lo contrario. Cuando José, mis queridos hermanos, el Señor le reveló en un sueño que los hermanos se le iban a arrodillar, lo iban a adorar, y toditito iba a lo contrario. Pero mis queridos hermanos, este camino es de creerle al Señor. Si el Señor, mis queridos hermanos, le ha prometido a usted, tal vez no sea, tal vez digamos un carro del año, y usted tenía $20,000 en la bolsa, y en mis queridos hermanos, en 6 meses usted tiene $10, y dice, ¿cómo es entonces que yo lo voy a ajustar a comprar? Misterios de Dios, hermano, siga confiando en el Señor, que el Señor lo va a bendecir, que el Señor, mis queridos hermanos, va a cumplir sus promesas. No importa lo que pase, no importa las dificultades, el Señor va a cumplir con sus propósitos. Cualquiera que se quiera oponer, el diablo, quien sea, mis queridos hermanos, los propósitos de Dios, nadie los puede detener. No hay nadie quien pueda cerrar puertas, poner paredes, porque nadie puede detener a Jehová de los ejércitos. Bendito sea su nombre. Aleluya. Qué bueno es el Señor, mis queridos hermanos, que nosotros podemos decir Ebenezer. Los ha ayudado y los ha guardado, mis queridos hermanos, y que el Señor los siga ayudando en este camino. Que el Señor los siga ayudando, mis queridos hermanos, porque le digo que a veces tenemos dificultades y adversidades, pero yo creo que cuando confiamos en el Señor, Él resuelve toda dificultad. Así que, mis queridos hermanos, para mí fue un gran privilegio ser el portador de la palabra este día. Siempre lo hacemos con humildad, con amor, mis queridos hermanos, pidiéndole al Señor antes de pararlos aquí, mis queridos hermanos. Déjenme decirles que le pedimos y le clamamos y le gemimos de esta manera, mis queridos hermanos, que nuestras palabras no hiran a nadie, mis queridos hermanos, que esta palabra sea de edificación. Si esta palabra lo hiere, mis queridos hermanos, el Señor es nuestro doctor, mis queridos hermanos, y Él es el que lo va a sanar, mis queridos hermanos, pero que sea la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz de Dios, mis queridos hermanos, esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.